Bien, vamos ahora a conversar con Leandro Nazarre, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Control, Admisión y Permanencia de la República Argentina, Subcapra. Leandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien. Bueno, gracias por darnos estos minutos. No, Este, por favor, al contrario. Queríamos tener una lectura desde ustedes de esto que, bueno, obviamente la televisión metropolitana ha decidido poner en el centro de la escena en un módulo de 24 por 24, que es todo lo que está ocurriendo en el juicio al respecto del asesinato de este chico de Lázaro Báez. Y la pregunta fundamental es, ¿cuál es el rol de quienes cumplen las tareas que están enmarcadas en la representación de ustedes? ¿Qué tal? Bueno, mira, vamos por partes. La verdad, como suele pasar en lo que es la nocturnidad o el entretenimiento, siempre hay casos emblemáticos a partir de los cuales se hacen algunas modificaciones. Fue Cromañón, fue Martín Castellucci, y creo que esto también va a ser una bisagra, el asesinato de Fernando Báez. Y una de las cosas que se está poniendo en tela de juicio, como bien vos decías vos, es la actuación de los trabajadores de control de admisión. La verdad, desde el punto de vista legal, los trabajadores actuaron bien. Yo hablo con ellos, he hablado con los dueños, y nosotros estuvimos una semana antes que mataran a Fernando hablando con los trabajadores para ver las condiciones laborales y bueno, interiorizarnos de cómo estaban trabajando, no solo en ese lugar, en otros, ¿no? Pero, digamos, yo digo que actuaron bien porque la ley nuestra que nos regula, y justamente cuando te decía el caso emblemático, fue a partir de la muerte de Martín Castellucci, que se sanciona la ley 26370, que es la ley que regula nuestra actividad, en donde dice las funciones que tenemos que realizar, entre otros artículos, en uno dice las funciones que nosotros debemos realizar, y habla concretamente que nuestro trabajo es en el interior y en los accesos del lugar, y que en el caso de situaciones violentas debemos dar aviso inmediatamente a la autoridad pública, que es la policía, y también dice que tenemos que arbitrar los mecanismos para, dentro de nuestras posibilidades, auxiliar a una persona que corre riesgo, ¿no? Y a ver, y eso legalmente los trabajadores, ¿por qué digo que estuvieron bien? Porque ven el tumulto adentro, ellos ya, yo he hablado con el jefe de seguridad, incluso con el dueño del boliche también, y ellos ya ven la pelea iniciada, entonces van, intervienen, y la verdad no supieron hasta ahí saber bien quién la había iniciado, pero como se estaban peleando los dos, Fernández y el grupo bueno, vamos a llamarles rugby, lo sacan a los dos, primero a Fernando, que termina yéndose caminando, y bueno, y los otros que se van un poco a la fuerza, ¿no? Lo sacan un poco a la fuerza. Bien, ese es el Sí. panorama inicial, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que ver con una, una situación, digamos, bueno, que tiene una generalización. Es imposible decir que todos los que salen en la noche van a terminar a las piñas, pero hay muchos que terminan a las piñas como parte de algo que está incorporado, ¿no? Sí, totalmente. Pero esto yo creo que es hace años, ¿eh? Desde que yo Sí, tengo sí, uso de sí, razón, desde el sí, sí, sí. 2000, No, 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 eh, no es algo nuevo. Está no es claro algo eso. nuevo y no ha disminuido. Yo creo que tiene que ver con, quizás con un tema, bueno, claramente social, tiene que ver con los desencantos que viven en general los jóvenes, la situación económica, el consumo de drogas y alcohol, por qué no decirlo, y generalmente se vincula, es cierto que el rugby tiene una particularidad, hace que se fomente el espíritu de cuerpo, la camaradería y se preparan físicamente para ir al choque, literalmente, ¿no? Entonces, por ahí quieren probarse y suelen pelearse en grupo. Pero bueno, lamentablemente acá hay un muerto, Bueno, ¿no? yo diría que cuando eso ocurre, yo nunca jugué al rugby, pero estoy rodeado de rugby, ¿no? De mis edades, un poco mayores que yo, algunos de ellos que hoy conozco, hijos de rugby, que son entrenadores o están en los clubes. Si eso es así, es porque alguien los ha enseñado muy mal, porque eso no es propio del mundo del rugby. Si bien hay que aceptar que en el último tiempo ha habido muchos grupos de rugby involucrados en peleas feroces, ¿no? Es decir, en algún momento, en algún lugar, alguien se ha estado equivocando en cómo los han formado a estos pibes. Bueno, de hecho hay unas Sí, declaraciones poco afortunadas de quien fue su entrenador en ese club en Zárate.
Tal cual, bueno, eso es una muestra, ¿no? Y creo que también tiene que ver la familia, ¿no? Yo creo, a vos te habrás pasado, no sé qué edad tenés vos, yo tengo 51, si yo me llegaba a pelear en la calle, y en nuestra época pasaba también, y mi viejo se enteraba, y yo creo que después me agarraba mi viejo y hablando coloquialmente, me llenaba la cola El de culo a patadas, zapatillas, sí. ¿no? Tal cual. Pero ¿sabés qué Y pasa? Todo convive con todo. En mi casa, bueno, nunca me hubieran puesto una mano encima, pero me hubiera recibido una reprimenda fuerte seguramente. Y yo me crié en un barrio donde enfrente tenía un amigo que era el amigo de aquellos años, y una vez hubo una situación entre chicos, ¿no? Y terminó con un golpe en la cabeza, qué sé yo. Y él no tenía miedo del golpe, tenía miedo de lo que iba a hacer el padre con él. claro, Bueno, ¿por qué? Porque había perdido, digamos, entre líneas, ¿no? Hay mucho de eso. sí, también. ¿Eh? Sí, sí. Unas Sí, cosas eso es conviven con cierto. otras. Sí, totalmente. Sí, sí, lo que sí es cierto es que hay violencia en la noche y sin ir más lejos, ese día de lo de Fernando, pues fíjate que cuando a él lo sacan, también cumple con este procedimiento de dar aviso a la policía, porque el EBRIX trabaja en conjunto con la policía y al grupo rugby se lo entregan, entre comillas, le dicen a la policía, mira, estos chicos están medio revoltosos, trata de alejarlos. Y un policía los aleja. Mm. ¿Qué pasa? 20 minutos después hay una pelea a la vuelta, porque me lo cuentan los mismos trabajadores, en donde un chico le parte un botellazo a otro en la cabeza, afortunadamente sin consecuencias graves, y la policía va. Cuando va, aprovechan y lo ven a Fernando y ahí es donde lo agarran a Fernando, ¿no? Con lo cual no era solo esa pelea, sino a la vuelta había otra y bueno, suele haber todas las noches peleas en todos lados, ¿no? Eh, y de hecho también un trabajador me dijo un poco de sincericidio, yo creí que era una pelea más que terminaba enseguida. Me lo dijeron así, con lo cual vos decís, wow, hay más de lo que uno cree y ve a veces. Claro, bueno, el tema es que si normalizamos esas cosas nos termina pasando eso, ¿no? Bueno, otra más, otra más. Y Sí, en un momento, bueno, termina pasando esto donde, por lo visto, además había una carga de odio adicional, ¿no? Ahora que han surgido determinadas palabras y determinadas expresiones que no fueron solo expresiones en el momento, sino que las pusieron por escrito en sus textos de WhatsApp, ¿no? sí, es cierto, es muy complejo de entender lo que pasó, ¿no? Porque aparte ellos también, a mí hay incluso mensajes que me llevan a dudar, porque en realidad, si bien no entendí mal, lo acusan a Fernando de ser un cheto, y ellos en teoría se la daban de ¿cómo Sí, es decirte?, confuso. de Algunos lo barrio. tratan de cheto y otros sostenían que era un negro de M, ¿no? Es decir, es como Claro, que... tal cual, y otros, exactamente, y otros sostenían lo contrario. La verdad, es muy complejo de analizar. Lo que sí es una muestra de lo que pasa Bien. generalmente, ¿no? Ahora, Y es cierto que, sí, decime. Leandro, vos decís que así como Cromañón marcó un punto, ¿vos crees que esta situación va a llevar a otros cambios y otras modificaciones en el rol, por ejemplo, del personal de seguridad? Yo creo que sí, de la seguridad en general en entretenimiento, y no me parece mal, ¿eh? Porque ayer Ujú. justo yo estuve en el programa de Graña y vi una abogada que quería proponer unos protocolos. Obviamente le dije que no se podía establecer un protocolo fijo para actuar en forma general para todos los casos porque hay muchas variables. Ujú. Pero si querés después lo hablamos, pero básicamente porque así como Cromañón trajo un control de las medidas de seguridad antisiniestrales en los lugares de entretenimiento. Castellucci, la legislación nuestra, que si bien somos autores nosotros, no vio la luz hasta que lamentablemente muere Martín. Ujú. Y en este caso, me parece que hay que pensar a hablar también de lo que es la seguridad en los espacios públicos, en los lugares de entretenimiento. Me parece que hay que ir hacia por lo menos es un poco nuestra propuesta, una policía de espectáculos públicos como se usa en España. Si bien España tiene un ordenamiento jurídico distinto al nuestro, me parece que hay que empezar a trabajar eso, policías preparados para ello, digamos, la relación y el trabajo conjunto entre los que hacen seguridad en los lugares de entretenimiento, boliches, y la policía, que eso no existe y que debería hacerse y está previsto hace mucho en la legislación. Y yo creo que sí, que hay que empezar a verlo. También va a traer un cambio, o debería traer un cambio en la sociedad, porque vos has visto que estas peleas eh, surgen casi todos los fines de semana,
y nadie termina castigado, nadie termina pagando esa pena, ¿no? Y yo creo que esto puede ser un punto bisagra, porque aparte le están, como decía bien vos al inicio, dando mucha trascendencia, y hay mucha preocupación, incluso de funcionarios que antes que estaban un poco dormidos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Bueno, este es un martilleo enorme, inclusive genera mucha contradicción en las redes, porque hay gente que está pidiendo que se le dé más espacio mediático al tema del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, del nene de La Pampa, pero no es lo único que ocurre. Mirá, acá el fin de semana, en una fiesta, en la zona de acantilados de Mar del Plata, empezaron a discutir y terminaron baleándose y dándose cuchilladas, qué sé yo. Sí, Hay Mar del unas... Plata en esa época es todo un tema. Sé que hicieron operativos el fin de semana para anular algunas fiestas clandestinas. 4 Creo que, en total. exactamente. Y ayer hablaba con el delegado y si bien no hay tanta gente, me decía, como esperaban, no sé ustedes la visión que tienen, pero sí que hay mucho movimiento en la playa sobre Normandía, bueno, en Gap, en algunas otras playas también, y que es una moda que es relativamente nueva, pero me contaba que siempre hay peleas, ¿no? Bueno, ustedes lo viven más que yo, estando allá en temporada. Sí, bueno, qué sé yo, depende cómo vivas, ¿no? Esta es una ciudad muy grande. Yo no participo de ese ambiente, por lo tanto me voy enterando las crónicas, por los partes policiales, por los partes de seguridad. Que hay gente, no hay gente, es una discusión eterna e interminable. Nunca sabremos. Efectivamente, la ciudad está enorme, está extendida, hay muchas costumbres. Días como el de ayer, por ejemplo, donde la gente se empezó a ir de la playa a las 7:30, 8 menos cuarto, y resiente la nocturnidad, porque el tipo que se pasó 8, 9, 10 horas a lo mejor en la playa es está limado, no le quedan fuerzas para ir a ningún lado. Sí, es cierto. Es muy Por ahí, difícil. Sí, por ahí la noche, digamos, es más gasolera, sí, entonces, claro. o la gente no sale tanto de noche porque tenés que gastar más dinero. Ah, pero Y, a ver, obligadamente. Yo creo que una enorme cantidad de gente que ha venido, obviamente, como tantos argentinos, a ver, en un país con 50% de situación de pobreza, con la moneda devastada, yo la verdad que cada vez que veo un comercio lleno, digo, wow, qué bueno esto, pero bueno, en fin, nos vamos de tema. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. No, a Otro vos, día, un poco más cómodos, hablamos del tema de este protocolo que mencionaste, que me parece una cuestión muy interesante. Que tengas dale. una buena jornada, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Igualmente, gracias, te mando un Bueno, abrazo. Nos vemos. igualmente. Bueno, Leandro Nazarre es el secretario general de SUDCAPRA, que es la asociación que nuclea a las personas que hacen seguridad en la nocturnidad.